Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena siesta, bienvenidos al programa número 42 ya de Rural Hoy, este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 25 de septiembre, tenemos 23 grados 3 décimas en el norte santafesino a las 15:03. Sean todos bienvenidos, recuerden que pueden escucharnos en la 96.9 Radio Hoy o también ver el streaming a través del Facebook de reconquistahoy.com. Estamos en vivo como cada jueves y hoy voy a saludar de forma virtual, de forma remota al presidente de Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo. No sé si no había lugar en la mesa. Augusto, ¿cómo andás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Tenemos la mesa llena y me están preguntando si vos no estás justamente porque no había espacio o directamente decidiste quedarte allá en el campo y participar desde allá. Sí, no, la realidad es que, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos en la mesa, buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan como todos los jueves. Y sí, bastante trabajo acá en el campo y era complicado para mí, así que media falta me merezco, me parece. Media falta. No vamos a entrar en la sumatoria, ¿eh? Media falta hoy y punto final. Perfecto. Bueno, y un programa, Augusto, que tuvo idas y vueltas, como el gobierno. Así es. Empezamos pensando en un tema ya por el lunes, pasaron cosas anoche, seguimos con el tema, lo vamos a encarar de otra manera, pero tenemos que hablar de lo que fueron las retenciones cero. Sí, así es como nos tiene acostumbrado este país. Bueno, adrenalina pura. Sí, vértigo. Y cambios de vértigo total y bueno, cambios en el rumbo, si se quiere, en las noticias que nos afectan a corto, a mediano y a largo plazo, pero sobre todo en esta coyuntura y en este tema que vamos a charlar, muy a corto plazo, ¿no? Demasiado. Fueron prácticamente 3 días o menos de 3 días que duró esta baja de retenciones y bueno, están algunos especialistas, la mirada también de la producción en la mesa como para echar un poco de luz sobre todo esto que pasó en estos días y sobre todo, y lo más importante, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo sigue el mercado y bueno, cómo siguen las expectativas para continuar. Así que yo creo que vamos a tener un muy lindo programa, mucho para desmenuzar, mucha tela para cortar. Así que bueno, bienvenidos de nuevo a los que nos acompañan hoy en la mesa. Por supuesto, así y por será. supuesto la presencia de la juventud del Ateneo que también nos hace muy bien recibirlos en este programa. Sí, señor, tenemos la compañía de ellos hoy, además de que se traen una invitación muy especial que enseguida vamos a estar desarrollando. 3482 40 71 49, la línea directa con Rural Hoy para mandarnos ideas, sugerencias, consultas para los invitados. Decíamos, hablando del Ateneo Juvenil de Sociedad Rural de Reconquista, nos acompañan Dayana Morilla y Ailén Maciel, que son integrantes de este Ateneo. ¿Cómo andan, chicas? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos bien, con un poquito de calor. ¿De calor? Sí. Y bueno, le traemos la convocatoria del Ateneo 2025 del día martes 30 del 9, 30 de septiembre a la hora 19:30 en la Sociedad Rural de Reconquista. Esta es la convocatoria anual que se hace para los que se quieran sumar y también elección de autoridades, ¿o no? No, solamente para los que se quieren sumar al equipo. Entonces, martes 30 de septiembre, el próximo martes. El próximo martes, exacto. ¿Y de qué se trata? ¿En qué consiste? Digo, ¿yo tengo que inscribirme de alguna manera o simplemente asistir? ¿Dónde se hace? Mira, te mando un número de teléfono que Dale. tenemos nosotros para confirmar asistencia, 3482
68 56 02. O sea, todos los que estén interesados en participar, en ser parte del Ateneo, el martes 30 entonces, acercarse. ¿Dónde se hace esta convocatoria? En la Sociedad Rural de Reconquista. Bien, y ahí ¿cómo es el encuentro? ¿Se recibe a los nuevos, a los interesados? ¿Qué actividades hay en ese momento? Claro, ese día se hace, está Santiago Guida, que es el presidente del Ateneo, que nos va a dar el recibimiento a los chicos nuevos para los que asistan, y después obviamente de la charla y de cómo nos formamos y quiénes somos, y nos presentamos individualmente, se hace un agasajo. Si no tengo malentendido, se hace un agasajo después de la reunión. Muy bien. ¿Y expectativas? ¿Hay interesados que ya se hayan estado comunicando? ¿Cómo viene eso? En mi presencia sería así. Hay muchos chicos que se comunicaron conmigo, que quieren saber, quieren información de qué es el Ateneo, qué es lo que hacemos, cómo está formado el equipo. De mi parte hay muchos interesados que Muy bien. están queriendo ingresar. Muy bien. Augusto, ¿te acordás de tu primera convocatoria cuando participaste? Sí, me acuerdo, cómo no. La primera, en realidad mi primera participación en el Ateneo es cuando se formó. Claro. Las primeras reuniones que tuvimos en Sociedad Rural, fue un incentivo por parte de la comisión directiva de ese momento, una decisión política de la institución de formar a la juventud, porque justamente identificaban el principal problema de la institución era el recambio generacional, así que fue una decisión, una acertada decisión de ese momento de convocar a los jóvenes para que formen este Ateneo Juvenil que ha crecido muchísimo, sobre todo estos últimos años, y nos da tanta satisfacción a nosotros como comisión directiva y a toda la institución, porque realmente, y con orgullo lo digo, y con pleno conocimiento de la causa, puedo decir de que uno de los ateneos más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe y también de todo el país, estamos muy muy bien representados en un ateneo con muchísimas fortalezas, con mucha participación, con muchas actividades y siempre cumpliendo con su objetivo de capacitarse, de formarse y de ir cumpliendo con este semillero y ir ocupando los cargos de comisión directiva. Hoy por hoy prácticamente el total de los integrantes de comisión directiva de la sociedad rural venimos formados desde el Ateneo Juvenil, así que eso es un gran objetivo cumplido por la institución, porque realmente eso era lo que se buscaba, ¿no? Que nos formemos en el Ateneo para después cumplir con los cargos de la comisión directiva. Claro. Así que gracias al Ateneo, gracias por acompañarnos hoy y por permitirnos también desde la institución y desde este programa de radio dar difusión a esta convocatoria, que entiendo que es la segunda del año, y ojalá que muchos jóvenes se formen, se sumen, participen. También yo creo que está bueno por parte de los padres de esos chicos, formados o no en el campo, esto hay que decirlo también, hay muchos chicos que se suman al Ateneo sin tener ningún tipo de relación con la actividad agropecuaria, y eso es bueno porque eso es algo que nutre, que fertiliza un poco más la mirada desde la institución, porque compone desde otros lugares también este Ateneo, desde otros sectores, desde los profesionales, por ejemplo. Hay muchos chicos que se están formando en otras áreas y que quieren participar del Ateneo, y eso yo creo que es siempre bienvenido. Así que también a los padres, a quienes nos están escuchando, que le brinden la posibilidad a sus hijos, que traten de fomentar para que acompañen a este Ateneo y a esta formación institucional que tenemos. Claro, porque de esta misión inicial que decías de formar cuadros de dirigentes para sociedad rural, un poco se trascendió y en definitiva hoy se están capacitando y formando dirigentes para cualquier tipo de instituciones, con la falta que hacen, ¿no? Sí, por supuesto. Después nosotros lo que intentamos es que no migren a otra institución, justamente los formamos sí, para que se queden en sociedad rural, pero esto es, por supuesto que
que los chicos son libres después de elegir la institución que quieran y como vos bien decís, hay un déficit en cuanto a la participación, sobre todo de los más jóvenes en las instituciones, así que por supuesto que es algo que se puede aprovechar en cualquier otra de las instituciones del sector o no. Bien, entonces martes 30 de septiembre, no sé si dijimos el horario. 19:30. 19:30 ahí en Sociedad Rural. ¿Esto se hace en el auditorio, se hace en el multiespacio? En el auditorio. En el auditorio, perfecto. Bueno, hecha la invitación entonces para todos los que estén interesados en formar parte o en conocer de qué se trata el Ateneo Juvenil de Sociedad Rural de Reconquista. Presentamos a Alfredo y nos metemos en el tema del día que tiene que ver con retenciones cero, lo que dejó, lo que podemos esperar y lo que se viene. Con su aroma natural del monte vienen llegando. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Bueno, como lo anticipábamos, hemos tenido 3 días de esta semana de mucho vértigo, de noticias que iban y que venían, de decisiones intempestivas, la han calificado algunos en distintos medios, pero siempre en torno de los derechos de exportación, de las mejor conocidas como retenciones. Hemos tenido un día lunes, martes y miércoles con retenciones cero, producto de una decisión del gobierno nacional de Javier Milei por medio de un decreto, esto hay que decirlo también. Pero hoy jueves, mejor dicho anoche, en últimas horas del miércoles, circuló la noticia de que se terminaba este nuevo esquema de retenciones cero porque el decreto que le daba origen a las retenciones cero preveía que ese esquema se terminaría el 31 de octubre de este año o cuando se alcancen los 7.000 millones de dólares de exportaciones o de declaraciones juradas de exportaciones. Y ese tope se consiguió en un poquito menos de 3 días. Podemos redondear y decir 72 horas. Entonces, hoy por la mañana el país se vuelve, digamos, al esquema anterior de derechos de exportación, por ejemplo con soja con un 26%, maíz con un 9,5% y trigo con 12%. Por eso decíamos que vamos a tratar de analizar lo que dejó esta ida y vuelta o esta medida y contramedida después, si bien, vuelvo a decirlo, estaba previsto que así sea, y se plantea la discusión a partir de hoy temprano y durante el día y seguramente va a seguir de qué alcance tuvo esta medida, o mejor dicho, quién pudo beneficiarse con esta medida. Y para eso tenemos en la mesa a un productor agropecuario, miembro también de Sociedad Rural, que es Gustavo Padoan, por segunda vez en el programa. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y también nos acompaña Dante Muchut, que está encargado de la comercialización de granos de Unión Agrícola de Avellaneda. Así es. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, obviamente que no hay verdades en este tipo de temas, sino que hay análisis, pero como decía recién, se está discutiendo mucho en estas horas, hay incluso opiniones cruzadas, algunas vienen del gobierno y por ejemplo, de parte de
dirigentes rurales sobre quién realmente alcanzó a beneficiarse con esta medida, con esta ventana, por llamarlo de alguna manera, de retenciones cero. La información dice que fueron 11 las cerealeras que completaron este cupo de 7.000 millones de dólares, que están encabezadas por las mismas de siempre, que son Bunge, que son Dreyfus, Viterra, Cofco, etcétera, etcétera. Y la discusión, como decía, es pensando en los productores en general, en los productores, pueden ser grandes, chicos o medianos, si pudieron acceder al beneficio de vender sus granos sin retenciones en estas 72 horas que duró más o menos la ventana. Por ejemplo, desde Sociedad Rural Argentina, el presidente Nicolás Pino dijo que que está muy descontento por la corta duración del beneficio y que muchísimos productores se quedaron afuera. Del otro lado, el titular de ARCA, que es Juan Paso, dice que simplemente hay que mirar la pizarra de lo que fue el día viernes y lo que fue la pizarra de los días lunes, martes y miércoles. Y justamente miramos la pizarra y habla de que, a ver que lo tengo acá, por ejemplo, en lo que es el mercado a término, el mercado a futuro, donde más variaciones pudimos encontrar. El viernes la soja estaba en $300, lunes y martes llegó a $360, hoy jueves vuelve a los $330. Hubo variaciones en los precios y hubo también récords de ventas de granos a partir de este nuevo esquema. En principio, ¿cuál es la posición de ustedes sobre esta medida y cuánto realmente pudieron beneficiarse los productores? El termómetro lo debe tener acá. A ver, no sé si es beneficiarse los productores o no, pero lo que nos pasó en nuestra institución, por ejemplo, el lunes cuando nos enteramos de esta noticia a primera hora de la mañana, es como que se activaron todos los procesos, ¿no es cierto? Uh-huh. El productor también por ahí, o todos los analistas sacan conclusiones y decía que la soja como que debería aumentar $100, y terminó, por los datos que vos también decís, aumentando $60 nomás el precio. Generalmente pasa eso, que el exportador tampoco traslada la totalidad de los precios. Lo otro que también por ahí a primera hora siempre es como que no se sabe la totalidad de la letra chica, porque también a primera hora estaba la noticia y rápidamente también se publicó en el boletín oficial, salió el boletín oficial, que otras veces cuando estaba el dólar soja el boletín oficial tardaba 1 o 2 días, o sea, tampoco era tan rápido, así que fue todo tan rápido esto, lo comunicaron, salió el boletín oficial, empezó a haber cotizaciones, eso pasó el lunes. A ver, de por sí ya el productor no convalidó por ahí capaz el precio el primer día o vendió poca gente. El día martes, eso al vender también lo que pasa es que al día siguiente la cotización del dólar terminó bajando, o sea, bajó creo que un 2,5%, un 2,4%, la cotización del dólar divisa, que es la cotización que el productor tiene para comercializar, ¿no es cierto? Entonces eso capaz que en dólares te quedaba $360, pero en peso era digamos como que bajaba el precio, o sea, el lunes y martes valía $360, pero en peso hubo una diferencia de 10.000 o 15.000 pesos. Pero el martes ya es como que vendió más cantidad a los productores y ayer miércoles fue también mayor venta de parte de los productores. En Unión Agrícola pudieron verificar que el productor de alguna manera aprovechó el precio, si bien no fue el incremento de precio que por ahí se esperaba o que los analistas anunciaban, pero hubo movimiento. Sí, como que hubo movimiento. A ver, yo no sé, del lado del productor, a ver, si yo vendo, seguramente que también me tengo que, para pagar algún insumo o para cancelar algo, porque también si yo vendo y me quedo en peso, es como que... Eso es lo otro. Por eso, también es qué hacer con la plata, ¿no? Sí. Seguramente que hay muchas herramientas para hacer, pero
El productor lo primero que piensa es si había comprado algo financiado y por ahí tenías soja sin vender o algún otro producto, capaz que aprovechó. Ese productor yo creo que aprovechó, me parece, porque con menos kilos de soja alcanzaba a cubrir la deuda, ¿no es cierto? Yo creo que eso ocurrió. De ese lado sí. Pensándolo desde el productor, a fines prácticos, en estas 72 horas que duró el esquema de retenciones cero, un productor que, por ejemplo, tenía granos en el campo, ¿alcanzó a hacer la movida que había que hacer desde el desembolso, llamar el camión, hacer la entrega? ¿Cómo lo ves, Gustavo? La particularidad que tenía estas retenciones cero es que uno podía también llegar a hacer contratos con entrega a mayo. O sea, no necesariamente el productor tenía que tener la soja en el campo. Hubo quienes tenían soja entregada sin precio y aprovecharon la posibilidad. Hubo otros que hicieron contratos de venta a futuro y también la aprovecharon. Y los productores que por ahí tienen un manejo de la economía bastante más al día, después de la noticia del lunes, parte de lo que hicieron fue sentarse a veces hasta con el propio contador y decir, bueno, a ver, entre lo que tenemos, la mercadería que tenemos vendida, la mercadería que tenemos comprometida a vender, que puede ser, o sea, algún lote de girasol que se coseche antes del 31 de diciembre o en algunos casos lo que tienen comprometido trigo, sentarse a hacer el número para decir, che, a ver, si yo vendo y quiero aprovechar esta oportunidad, impuesto a las ganancias, al 31 de diciembre no me va a terminar comiendo el negocio. Entonces hubo productores que quizás se sentaron en ese análisis, conocer un poco la letra chica y para cuando tomaron la decisión ya era tarde, porque además hasta ayer a las 3 de la tarde salieron a publicar que se llevaban vendido 4.180 millones en mercadería. Y la verdad que me genera dudas de si en qué momento el mercado operó los otros 3.000 millones que faltaban. O había alguna información que nosotros no estábamos conociendo, o estaba atrasada, o bien fue, no sé, si nos vamos a terminar enterando o no. Ayer se leía entre líneas que parte del apoyo económico de Trump tenía que ver con la posibilidad de que Milei vuelva al esquema anterior de retenciones, porque los chinos compraron alrededor de 15 barcos de soja acá en Argentina, y por la guerra comercial que hay con Estados Unidos no le estaba comprando a ellos, entonces como que lo estábamos perjudicando de alguna manera, siendo que le estábamos pidiendo plata al que lo estábamos perjudicando. O sea, no era una decisión muy... No me imagino estar en los zapatos de Milei y decirle, vos me venías a pedir plata acá, y por otro lado, en términos criollos, me estás cagando. Sí. Entonces, creo que hasta me genera duda, porque si ayer a las 3 a las 4 de la tarde llevábamos 4.000 millones y a la noche se publica a las 9 de la noche que llegamos a los 7.000, la verdad que uno cuando empieza a ver estas cuestiones, es decir, todas las veces que intervino el gobierno del mercado, nunca fue bueno. Creo que el sector agropecuario lo vivió con Massa. Con este gobierno se vivió ya que el 31 de junio era que se cortaba Exactamente. Volvimos al esquema anterior, después volvimos para atrás. A la reducción. La reducción. Ahora habilitamos hasta el 31 de octubre, pero en realidad sobrevivió la medida 3 días. Por suerte salieron a aclarar que sigue en carnes, sigue hasta el 31 de octubre. Tampoco sabemos si es cierto. En carnes por ahí no es lo mismo que los granos, o sea, para el que entiende poco de campo, las vacas no se lo puede poner en la bolsa y tenerla ahí, cargarla, ponerla, no, o sea, hay que salir a buscar, los frigoríficos tienen que ir a buscar los animales al campo, tienen que comprarlo, tienen que pagarlo, tienen que armar toda la logística, cosa que no es tan sencillo, o sea que tampoco no sé cuánto puede llegar a... Y la otra situación es que el beneficio que debería haber llegado a todos los productores, en el caso de maíz y soja, como venían algunos mercados pagando algún sobreprecio para armarse la mercadería, porque hoy el consumo interno para el maíz está pagando más que la exportación, entonces en muchos casos salen a pagar algún
algún par de dólares para armarse la mercadería. Entonces eso no se vio tan vislumbrado en lo que es trigo, en lo que es maíz, porque lo que hizo el exportador es, en lugar de pagar lo que venía pagando, que era un sobreprecio, logró pagar esa diferencia del sobreprecio, entonces el impacto fue de 6, 7 dólares por tonelada. Entonces, exactamente lo mismo que hablamos con vos en el programa anterior cuando tratábamos la primera reducción. Sí. ¿Sí? Con el sobreprecio como que se amortigua, digamos, lo que hubiese aumentado el precio sin retenciones. Y hay otra cuestión que en el medio de todo esto, recién lo compartimos con él, que estábamos mirando que hay algunos que están saliendo hoy a ofrecer casi la misma, en dólares casi el mismo precio que ayer, y que tiene que ver con que creo que hubo algunos exportadores que se sobrevendieron, y la única explicación es que hoy, si todavía siguen con esos precios algunos, es porque se tienen que dar vuelta y ahora se tienen que armar de la mercadería. O sea, sobrevendieron. Hicieron la declaración, la DJB, claro, pero sin tener la mercadería. Y vos decís que ahora mantendrían el precio porque tienen que hacerse de esa mercadería para cumplir. Es la única explicación, porque es decir, el grueso, salvo un mensaje que me llegó hoy que llamó la atención, el resto volvieron todo al esquema anterior. O sea que evidentemente hay algunos exportadores que se sobrevendieron y ahora se tienen que armar la mercadería. ¿Y eso se puede hacer? ¿Es legal? Sí. ¿Cuánto tiempo tendría yo como exportador si hice la declaración jurada, me faltan cierta cantidad de toneladas para conseguir? Las van a conseguir porque mantienen el precio, pero ¿se puede hacer eso? Sí. Sí. Acá la única condición era que vos como exportador tenías 3 días para ingresar la plata. Bueno, exactamente. Pero la mercadería, o sea, lo que le importa al gobierno es la plata. Claro. Si acá la plata vos la ingresás, después la mercadería exportarla de acá hasta un año. Hasta un año. Depende como qué DJ saquen, pero hay DJ 30 días y si no a 360. Entonces, bueno, de acuerdo a la DJ que tengan, ellos programarán la entrega de los barcos de acuerdo a eso, ¿no? Perfecto. Preguntarte también desde Unión Agrícola, este movimiento que vos decías de los productores, de los socios en este caso, ¿también Unión Agrícola vendió granos en esa ventana que fueron estos últimos 3 días? Sí. Lo que se compra se vende, sería eso. Ocurre así. Posiblemente la cooperativa también tenga negocios a fijar, que capaz ya la mercadería estaba entregada a estos exportadores, lo único que hizo ahora fue fijarla nomás, como que lo mismo que hace el productor, sería. Sí. El productor tiene la mercadería entregada en la cooperativa y después lo que hace es fija el precio, sería. Este año se dio también por todo el tema climático, que el productor no tiene mucha mercadería en el campo, en silo bolsa. Hay zonas, por ejemplo, el Chaco, este año, por el tema de la seca, por el tema de las altas temperaturas, o sea, lo que fue trigo y girasol de la última campaña, ni pudo sembrar porque climáticamente no lo acompañó. Lo que fue soja y maíz, pudo sembrar, pero después no lo acompañó las lluvias, hubo temperatura muy alta y bueno, entonces cosechó muy poca soja y capaz que lo poco que cosechó encima con una calidad regular también. Así que entonces hoy capaz que el productor la tenía toda entregada ya la mercadería. Muy pocos tienen que tenerla en silo bolsa, capaz que son los que tienen más espalda, más lomo, productores más grandes. Pero bueno, también un poco como decía Gustavo, él puede vender y lo termina entregando después. No es que tiene que estar entregando rápido, digamos. Pero además hay una particularidad que creo que se da este año, no sé si porque realmente el problema es grave o no, que lo habrán visto en varias notas, que aparecen muchos grupos grandes de empresas que los balances, como son empresas que por ahí cotizan en bolsa o trabajan con obligaciones negociables, me llamó la atención que hubo la primera vez que veo que publican pérdidas, es decir, no sé, estamos hablando de empresas como Adecoagro, estamos hablando como empresas de GDM, y en general las empresas grandes, y no estamos hablando que perdieron un par de dólares, estamos hablando que perdieron 15.000 millones, 6, 7 mil millones. Entonces, yo creo que acá el que
pudo aprovechar fue el productor que o viene trabajando muy bien, o a su vez, que además de trabajar bien, tuvo la suerte de tener el acompañamiento climático en los últimos 3-4 años. Uh-huh. Pero no es la gran mayoría. O sea, acá yo creo que lo que me llamó la atención es decir, más allá de que la noticia fue a las 7:30, 8 de la mañana, como dice Dante, es decir, estaba publicado ahí, para la media mañana ya había salido en el boletín oficial. Me parece que estaba todo medio como muy aceitadito. Uh-huh. Y yo creo que los 10, 11 que aparecen en la tabla, Unión Agrícola no aparece. No aparece. No sé qué pasó, pero no, parece que no sponsorearon. Evidentemente tenían la información. O sea, me parece que no me imagino que los haya tomado por sorpresa, porque en otras oportunidades, cuando pasaron cosas de este tipo, estábamos 2-3 días a la vuelta porque no sabíamos la letra chica, porque esto, porque el otro, y ahora no fue así. Uh-huh. Entonces, con gente que por ahí tiene una cierta y determinada confianza, te dicen que, es decir, los $70 menos que llegaron a pagar por ahí en el caso de la soja, que es donde más se notó la diferencia, para los embarques que van a mayo, el costo financiero que tenían los exportadores era alrededor de $30. $30 era lo que ellos, es decir, ¿qué hicieron con esta medida? Se dieron vuelta y decir, bueno, está bien, yo tengo que ingresar los dólares en los próximos 3 días, buscaron financiamiento, que ese financiamiento tenía un costo de alrededor de $30, y los otros $40 son los que se quedaron ellos por el camino. Es un número que para los que no conocen es bastante más que lo que suelen acopiar, digamos, por grano o hacerse por grano. La diferencia está en que la regla es que por más que el productor tenía un contrato o el exportador tenía un contrato a mayo de 2026, o la mercadería disponible, el precio era el mismo. Uh-huh. Con la diferencia es que a la mercadería que yo el contrato lo hice en mayo, yo como exportador voy a gastar los $30, que es lo que me cobran a mí por darme los dólares. Pero por la mercadería que tengo disponible, a mí, salvo, o sea, si yo tengo los dólares como exportador, a mí no me cuestan $30. O de última, yo si tengo mercadería embarcando o tengo barcos que están llegando y la mercadería la estoy embarcando, la estoy cargando y me la pagan antes de mayo, yo parte de esos $30 que tengo que gastar van a ser menos de $30. Uh-huh. Porque el tiempo es que la plata prestada que yo pedí, la voy a devolver antes. Pero claro, bueno, esos son todos negocios, es decir, que nosotros no tenemos mucho para meternos, porque en definitiva son negocios del exportador. Es decir, claro, acá hay un grupo grande que tuvo la suerte de aprovechar estos 3 días y bueno, y el resto miramos desde afuera y la verdad que no se lo pudo captar por no tener la mercadería o porque para cuando alguien tomó la decisión ya era tarde. Claro, pero volvemos a lo mismo, esto de esa sensación que te queda de que quizá había información de antemano y la posibilidad justamente de los que pueden moverse a tiempo y los otros que están del otro lado, que en este caso serían los productores, que conocer la letra chica, que siempre hay un poco también de prudencia, ¿no? Digo, porque ya ha pasado antes que estas medidas así un poco inesperadas se la toma con calma, pero en este caso cuando la prudencia quizá dio lugar a la acción, ya era tarde. No hubo tiempo. Uh-huh. 15:36 minutos, pausa y seguimos. Con su aroma natural. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte.
En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor. Ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario. Con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Augusto, ¿cómo venimos? Venimos muy bien, Leo. Bueno, estaba escuchando atentamente, coincido y creo que fueron muy acertados todos los comentarios. A ver, como para reflexionar, yo creo que decimos desde las gremiales, siempre toda medida tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Empezando por lo bueno, que un poco lo decíamos estos días, en algunos medios consultaban, y vamos a empezar por lo nuevo, porque si no, quien nos está escuchando y no es del sector dice, bueno, pero esto es del campo, al final siempre se quejan a pesar de que se cumple con lo que venían pidiendo, que tiene que ver con esta baja de retenciones. Y sí, por supuesto que es algo que se viene pidiendo hace más de 20 años, es un impuesto que es totalmente distorsivo, retrógrado, injusto, que afecta más sobre todo a los productores más chicos y medianos, sobre todo a los más chicos, y que hay que seguir luchando por esas retenciones cero, ¿no? Pero bueno, hablando de lo bueno, yo creo que es importante hacer mención de que es algo que se puede hacer, a diferencia de lo que se dice en muchos sectores o inclusive la oposición, que era algo que nunca se iba a poder lograr. Yo creo que se demostró que se pudo, a pesar de que haya sido por muy pocas horas, pero bueno, no es imposible pensar en retenciones cero de manera permanente, como es lo que el sector necesita. Por otro lado, está bueno, y un poco Gustavo lo decía recién, a ver, estamos acostumbrados a las intervenciones y por supuesto que no son buenas, pero está bueno que haya sido una intervención ante una crisis política y económica, que la decisión haya sido bajar impuestos, a diferencia de subirlo, como en la mayoría de los casos sucede, ¿no? Uh-huh. Eso es algo también positivo. Y bueno, como análisis global también, y como dice Santiago Cobaldov, que es un ensayista y filósofo, progresa el que tiene problemas nuevos, ¿no? No el que cae siempre en los mismos dilemas. Y yo creo que de eso se trata, porque hoy por hoy el problema es que si las retenciones cero son de manera transitoria por algunas horas, o si, bueno, seguimos luchando porque sean permanentes, y eso es un progreso, son problemas nuevos. Hace 3 años, 4 años atrás era impensado que se dé la oportunidad de tener, aunque sea por pocas horas, retenciones cero, y eso quiere decir que vamos caminando hacia algo mejor, porque en otros momentos las dificultades eran otras, como ser altísima inflación, por ejemplo, que eso también afecta de manera importante a la producción. Hablábamos de que hace unos años el vender y cobrar 5 días antes o 5 días después cambiaba un 3, un 4% el ingreso por una inflación que era llegó a ser casi 1% diario. Entonces, eso hoy por hoy no lo tenemos. Se vive cierta estabilidad y bueno, yo creo que eso es como reflexión importante tenerlo en cuenta. Sí, y lo malo, por supuesto, y un poco lo que se venía conversando, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? ¿Quién es el que en este caso se llevó la diferencia? Bueno, la grande agroexportadora, el productor la vio pasar de lejos,
no se alcanzó ni siquiera a acomodar como para ver qué es lo que le convenía hacer, como decía Gustavo, y bueno, y pasó el tren, ¿no? Eso, por supuesto, que no resuelve en absoluto la cuestión de fondo que tiene que ver con la rentabilidad del productor y la expectativa de sembrar más y mejor, que es lo que necesitamos, ¿no? Agrandar la torta, generar más condiciones para tener más riqueza. Bueno, eso absolutamente en nada cambió esta medida, porque al ser por muy poco tiempo y no algo estable ni a largo plazo, no modifica la intención del productor de invertir más, de sembrar más campo, de fertilizar, de incorporar nuevas tecnologías, de cambiar la maquinaria, de invertir más. Así que bueno, eso es lo negativo. Y bueno, yo creo que, y un poco también enganchando con una pregunta, de caras a lo que pasó, que ya está, ¿cómo vemos esto que viene con los números que veníamos manejando, con los precios de los commodities de hace algunos días atrás, y con un mundo también cambiante, con diferentes frentes bélicos en toda la esfera mundial? ¿Cómo es de esperarse que vengan los precios de acá a futuro, en el mediano y en el largo plazo, aprovechando la presencia de Dante, que es especialista en el tema? Bueno, a ver, en el tema para adelante, bueno, lo que vemos ahora que después de este programa que salió, el futuro de soja mayo, por ejemplo, como que aumentó casi $10, sería el productor por ahí, bueno, haciendo sus costos. A ver, en soja está muy ajustado. Por ahí el valor que buscaba era los $300, que era lo que estaba antes de este programa, ¿no es cierto? Que algún día llegaba y al otro día ya no estaba más ese valor. Y bueno, a partir del lunes empezó a ver a 310, 315 también. Bueno, es un poco mejor que el valor que teníamos antes, así que también hay productores que cerraron precio con ese valor, un poco para cubrirse de los costos que tiene de siembra, laboreo, semillas, ¿no es cierto? Así que en eso por ahí ayudó algo, viéndolo de esa forma. A nivel general o a nivel mundial, a ver, Estados Unidos, Brasil mismo, tienen todo superproducción, uno lee los informes de luz, da esto, y encima Estados Unidos, a ver, el rinde que tiene de maíz es récord de récord, así que entonces va a haber mucho más producción, y eso termina afectando al precio a nivel general, digamos. Nosotros como nos termina impactando un menor valor, ¿no es cierto? Así que entonces, como expectativa para una mejora de precio, mirándolo así, no hay, digamos. Entonces esto fue una ayuda, digamos, en el precio, mirándolo en soja, ¿no? Claro. Yo quería preguntarles, porque algunas cosas mencionaste, Augusto, y también Gustavo. Hay una palabra que es clave, que siempre desde el sector se le pide a los gobiernos, sea cual sea, que tiene que ver con la previsibilidad. Y este tipo de medidas que, bueno, encima duró 3 días por distintos factores, pero va totalmente en contra de la previsibilidad. Va totalmente en contra de lo que debería ser, y hasta empieza a generar ciertos, no sé si temores o dudas, porque a futuro uno puede pensar en decir, bueno, voy a esperar el mes que viene porque por ahí abren la puerta otra vez 3 días. Yo creo que este aluvión de ventas fue bueno para el gobierno. Ahora seguramente en octubre, porque estamos en septiembre todavía, seguramente en octubre vamos a ver el reflejado de que ahora los productores no liquidan. Pero se olvidan que en septiembre hicieron una maniobra para que liquiden lo que liquidaron. Y seguramente en noviembre también va a pasar. Porque si los productores ya no tenían soja o no iban a vender,
porque muchas veces utilizan los granos como un banco, porque no está tan fácil acceder a las tasas de los bancos. Entonces, después puede venir una segunda queja al gobierno que ahora los productores no liquidan, y en realidad, o sea, todo el mercado de granos y de carne es un mercado de confianza y transparencia. Y cuando la parte gubernamental toca la confianza y la transparencia, siempre va a generar ruidos, y creo que lo que tiene que terminar sucediendo es que el mercado fluya por sus propios medios y no estar jugando a todos estos esquemas de que subimos las retenciones, bajamos las retenciones, la abrimos por un mes, pero en realidad son 3 días, cerramos ahora para grano, pero dejamos para carne. Ayer ya leí un artículo de la cadena de carne que salieron a quejarse por el aumento de los granos. Entonces, sí, es una discusión, como siempre digo, una discusión de pobre, porque acá los que terminan discutiendo son los que están en el sector productivo. Yo creo que los exportadores no están en esa discusión de si conviene o no conviene. El exportador hace su negocio y listo. Y nosotros quedamos ahí a mitad de camino. Y volviendo un poco a lo que decía Dante, es decir, hasta ahora lo que se conoce es que Estados Unidos va a tener rindes aproximadamente normales, que cuando ya tienen rindes normales son buenos. Mato Grosso empezó a sembrar muy bien. En Argentina, salvo algunos manchones, en general viene lloviendo. Entonces, sí, en Argentina tenemos un stock que está bastante abultado de trigo todavía. Se va a sumar una muy buena campaña de trigo. Se va a sumar no sabemos todavía, pero hay muchísimas hectáreas de girasol sembrada. Incluso le sacó parte de la superficie a la soja, o sea que va a haber también un volumen muy importante de girasol. Así que cuando pasan esas cosas, y más con un mercado que a veces está intervenido, no está muy transparente, lo que suele pasar es la famosa puerta 12, que sí te recibo la mercadería, sí te tomo el contrato, pero el precio no es el que figura en la pizarra. Entonces ahí empezamos otra vez con estas idas y vueltas. Sin ir más lejos, ayer me habían pasado un video que a modo de chiste, pero que refleja la realidad. Nicolás Maduro lo llama al presidente de Nicaragua para ver si le podía dar asilo a él y a Diosdado Cabello. Y el presidente de Nicaragua le dice: justo mi señora empezó a remodelar la casa de gobierno, dice, no te voy a poder alojar. Entonces llama a otro amigo, presidente de Irán. El presidente de Irán le dice, así en buenos términos: los israelíes me están buscando, yo estoy escondido, así que lamentablemente no te voy a poder. Entonces la otra opción que le quedaba, tenía dos, era Xi Jinping o Putin. Entonces lo llama Xi Jinping y le dice pero ¿cómo no te voy a alojar, amigo? Dice, si las puertas acá en China están siempre abiertas. Cuelga Xi Jinping y lo llama a Donald Trump. Y dice, Donald, arreglemos las diferencias de aranceles y te doy de regalo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Obviamente que Trump le dijo, negocio cerrado desde ahora. Entonces, toda esta cuestión de que China está comprando soja en Brasil o nosotros, es decir, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que Xi Jinping entrega a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es decir, más o menos así. Claro. Es decir, nosotros la vemos desde afuera y Estados Unidos por ahora está embarcando y está cosechando o está sacando maíz. Cuando se empiece a complicar, ¿qué va a hacer Trump? Va a llamar a Xi Jinping y arreglemos las cuestiones y entonces... hablaste de confianza hoy al principio y justamente pensaba, y también en relación a lo que decía Augusto, quizá en otro momento el gobierno ante falta o ante problema con los dólares, la solución era un cepo. Hoy en día la solución fue quita de retenciones. Pero también lo podemos analizar, porque como decía vos hoy al principio, al gobierno lo que le interesaba eran los dólares. Y se puede hacer una lectura de, necesito dólares, les bajo las retenciones, vendan, y cuando ya conseguí lo que necesitaba, volvemos a como estábamos. Quizá el interés no está en el productor, sino en solucionar el problema de los dólares. ¿Se puede seguir confiando en un gobierno que hace este tipo de cosas? Me parece que mete más ruido que solución. Ruido podríamos traducirlo tranquilamente en desconfianza. Y imprevisibilidad también, porque no es solamente la desconfianza, porque esto no es que
despelota la diaria al productor. Ellos que están en el eslabón intermedio también le arman un lío bastante importante, porque es decir, toda la parte de logística, la parte de decirle sí al productor, vendan, y si después sale mal, es decir, no es fácil. Bunge es muy difícil que trate allá arriba es muy difícil que trate con un productor. Tiene sus puntos de acopio y demás, y yo hablo con gente que trabaja en Bunge, que fue el que más declaraciones hizo, y la verdad que los de allá arriba no se enteran del despelote que hay en las plantas de acopio y con las puteadas que hay, y porque por ahí, es decir, empieza a generar toda esta serie de cambios. Entonces, la verdad que por ahí para adelante me parece que termina generando un interrogante que no se sabe, digamos, la próxima vez cómo va a actuar cuando necesite dólares. Claro. Es decir, es como que por ahí, ante una situación parecida, probablemente o los exportadores o los productores dicen, bueno, no vamos a vender, vamos a esperar porque en algún momento va a estar ahorcado y va a vender, y va a querer que nosotros vendamos, y entonces no es transparente, no es un mercado previsible, empieza a estar manoseado, no es lo que debe suceder. Ese es el tema. ¿Augusto? Sí, coincido con Gustavo. Sobre todo es algo que nunca, digamos, se perdió de vista desde la campaña de este gobierno nacional, y tampoco cuando empezó en gestión. En lo que se anunciaba algo totalmente contrario, digamos, plan a largo plazo, previsibilidad, buenas condiciones para apostar, que es lo que justamente va en contra de este tipo de medidas, sobre todo en un plazo tan corto. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía, a ver, yo creo que claramente no era algo pensado en el productor. Desde el tuit, desde esa información fresca que teníamos a las 1 de la mañana, este tuit del vocero Adorni, en donde en ningún momento hablaba ni del campo, ni de la producción, ni de la rentabilidad, hablaba de la política, porque hablaba de las elecciones, hablaba de la macroeconomía y de la necesidad de dólares. O sea, claramente no fue una medida pensando ni en el campo, ni en la producción, ni en la rentabilidad, ni en los productores. Eso está más que claro ya desde un comienzo. Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir luchando, seguir, digamos, manifestando la necesidad de que la producción tenga cada vez menos trabas, menos impuestos y más condiciones favorables para apostar. Porque hay que agrandar la torta, hay mucho más para producir. Eso es lo que tiene que quedar claro, que por ahí desde el desconocimiento, que yo creo que lo hay y mucho, en las esferas gubernamentales y en los funcionarios y bueno, en todo el arco político, el conocimiento de que se puede producir más y se puede producir mejor, y los ejemplos, y por suerte los tenemos, y muy cerca de otros países vecinos en donde han incrementado exponencialmente la producción de granos, de carne, de leche, de todos los commodities que nosotros tenemos, y lo han logrado hacer a pesar de que tienen un clima mucho más adverso. Hablamos de Brasil, hablamos de Uruguay también, con condiciones mucho más desfavorables inclusive que la nuestra, y han podido y lo han hecho muy bien y en muy poco tiempo. Entonces, seguir luchando y seguir intentando de que se entienda de que con menor impuesto, con menores retenciones, vamos a poder producir más y mejor en un mediano, y te diría en parte en corto plazo también, pero sobre todo en un mediano y en un largo plazo tenemos que tener la mirada como reflexión. Muy bien. Bueno, 15:56 minutos. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta nueva visita. Dante, gracias a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que nos ayudaron en un tema muy complejo. En un tema muy complejo y que siempre deja mucha tela para cortar. Y
y si seguimos como venimos seguramente sea noticia nuevamente pronto y otra vez idas y vueltas, veremos cómo sigue esta situación. Pero bueno, gracias por la visita, por la presencia y por todas sus consideraciones y sus conceptos. Augusto, entiendo que el martes por la noche estuviste en una charla que tiene que ver con caravana electrónica. Lo planteamos como tema para el próximo jueves para desarrollarlo un poquito más. Sí, así es, Leo. Te agradezco que me hayas dado pie para hacerlo, porque tiene que ver también con algo que vamos seguramente a presentar en el programa que viene, y esto que se viene, que ya es un hecho, que ya es obligatorio a partir del 1 de enero, para las nuevas incorporaciones, para las nuevas altas que se den de existencia ganadera, y como una segunda etapa o como etapa de vencimiento final para el resto de la existencia de ganado, no solo bovino, sino que de todas las especies, para el 31 de junio del 2026. Exacto. Sí. Para el 2027. Para el 31 de julio del 2027. O sea, no del año que viene, sino del siguiente. Tenemos un año y medio para regularizar el resto de la existencia ganadera. Pero todo lo que se dé de alta va a ser obligatorio con esta nueva tecnología, con estas nuevas caravanas, a partir del 1 de enero. Falta muy poco, hay que estar preparado, y bueno, eso lo vamos a abordar el programa de la semana que viene. Uh-huh. Bueno, ya estamos en contacto con diferentes especialistas en el tema, a ver cómo lo terminamos el programa, pero va a tener que ver con eso el próximo programa. Claro, ahí venía mi confusión, desde el 1 de enero del año que viene, de 2026, hasta mediados del 2027, así era. Exactamente, sí. Lo que tiene que ver con las nuevas altas va a tener vigencia desde el 1 de enero. Uh-huh, perfecto. Pero para terminar de regularizar toda la existencia ganadera hasta el 31 de junio del año siguiente, o sea, hablamos de 2027, un año y medio después. Bueno, hay muchas preguntas para hacer en cuanto a esto, porque hablando, por ejemplo, con algunos conocidos, me decían que les surge la duda de qué conviene hacer si, por ejemplo, con los animales que estén naciendo ahora. Ponerle la caravana tradicional que venimos usando, o ya ponerse al día con la caravana electrónica. Así que ahí podemos hablar también de qué conviene en cuanto a costos. Así que cualquier interesado en este tema puede ir pensando sus preguntas. A partir de hoy ya dejamos, siempre queda abierto el canal de comunicación con Rural Hoy. El jueves abordaremos este tema con quienes dieron esta charla, Augusto, del martes por la noche, que son los de Carretel. ¿Digo bien? Sí, Carretel Rafaela. Exacto. Exactamente, ellos fueron los que estuvieron a cargo de esta charla, de la mano de Unión Agrícola de Avellaneda, que fue quien organizó la agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, y que bueno, que vino muy bien, muy convocante el tema, muchísimas personas interesadas con muchas preguntas. Realmente lo bombardeamos firme al disertante, y bueno, yo creo que ayudó para echar mucha luz sobre esto que tiene que ver con lo que se viene en caravana electrónica, trazabilidad, etcétera. Así que yo creo que va a estar interesante también el programa de la semana que viene. Muy bien. Sonó la música de fondo, Augusto, así que nos vemos el próximo jueves. Bueno, hasta el próximo jueves. Gracias a los invitados, gracias a Gustavo, que ya lo tenemos como incorporación como columnista en el programa, y bueno, a Dante también por tomarse el tiempo. Sabemos que es un horario complicado para la comercialización de grano, y así todo te tuvimos con nosotros. Muchas gracias a Dante, y bueno, un abrazo a Alfredo y a Leo también. Muy bien, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Alfredo, será hasta la próxima.